que pues es una verdad a medias también, ¿verdad? Porque hay mucha gente que pudo haber pasado el anonimato, pero dejó una huella en la vida de mucha gente. En esta tarde vamos a ver que el apóstol Juan ve una visión que a los más escépticos y quizás a los creyentes que podían haber pensado que todo se acababa ahí, da un giro tan importante, porque en el capítulo 5, hermanos, hay una lección principal. Y si entendemos completamente este capítulo, el 4 y el 5, nos damos cuenta de que hay una gloriosa revelación para lo que va a venir a este mundo. En este mundo, hermanos, va a venir un juicio. Y es un juicio el cual Dios va a castigar al hombre según su obra. Han habido guerras siempre han habido, pero han habido guerras con más agresividad. Las guerras nucleares, y estaba viendo las noticias que estamos a las puertas de una guerra nuclear. Estaba oyendo de que el norte de Corea está alistando sus misiles para Estados Unidos. Y ahora en la mañana estaban diciendo de que no solamente para Estados Unidos, sino que también están considerando atacar también Japón. Imagínense hasta qué punto han llegado. Están locos. Ellos quieren hacer una destrucción total en la zona de Asia. Pero ese no es el fin. Eso es lo que nosotros oímos de los tambores de guerra. El fin se acerca. Y antes los hermanos sabían que Cristo venía por segunda vez, él mismo lo había dicho, pero no se había revelado en total lo que Juan vio. Y en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 1, después de ver Juan toda la adoración, porque Dios le pidió que subiera, Juan ve algo que le llama la atención. Y lo que ve Juan lo describe en el versículo 1. Y vi en la mano derecha, en el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. A la mano derecha del Padre, de Dios, al que está sentado en el trono, Juan tiene el privilegio de verlo. Y ve que la mano derecha tiene un libro, tiene un rollo, y está sellado. Y ese sello que está puesto ahí es un sello que da a dar un gran significado, porque antes ellos recibían una revelación para ese momento. Recibían la revelación que es lo que podía venir. Pero el sello, hermanos, el cual representa el plan eterno de Dios, es un decreto completo para nosotros. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar preocupados cómo se va a desarrollar todo esto. A mí me llama la atención que estén hablando ahora de unas guerras nucleares, porque si usted se da cuenta de las noticias, sí hay tambores de guerra nuclear, pero no es el fin. Hay enfermedades las cuales se están desarrollando a una potencia tan grande, enfermedades nuevas que están saliendo, que se adquieren en el aire, que son tan resistentes a los antibióticos, pero no es el fin. El amor de muchos se está enfriando, pero todavía no es el fin. Y es por eso que Juan, recordando todo lo que había recibido de parte del Señor en el tiempo del ministerio de él ve esa revelación tan sorprendente. Y el simbolismo de esto, el rollo, es que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan eterno para la humanidad. Ese plan está ya escrito, ya lo tiene desarrollado, ya está para ser ejecutado. Pero Juan, dice la Escritura, que él vio eso. Y que era un libro escrito por dentro y por fuera. En la antigüedad, hermanos, los tratados eran escritos en libros. Y eran escritos tanto adentro y fuera de los libros. Pero eran enrollados. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, las personas no tenían los libros que nosotros tenemos. Ellos tenían pergaminos. Y escribían ahí los tratados, y muchos de esos eran escritos hasta en piel de cuero, de animal. Ahí ellos escribían todo ello. Pero eran cosas importantes. Pero cuando iba sellado, ese sello no lo podía abrir sino la persona que estaba autorizada para hacerlo. Es por eso, hermanos, que este libro tenía descrito aquí como sellado con 7 sellos. Estábamos estudiando una situación, y es que lo más interesante es que el rollo sellado indica el plan no revelado y cumplido de Dios, y no cumplido de Dios. En pocas palabras, Juan sí sabía que el Señor venía, pero no sabía cómo se iban a hacer cada una de las cosas. Si ustedes examinan el versículo 5,
dice que sellado con 7 sellos. O sea que Dios en su plan y en su propósito todo es perfecto. Amados míos, hay una cuestión muy clara y esta semana tuvimos la desafortunada noticia pues de que 2 de nuestros miembros de nuestra iglesia fueron deportados a El Salvador. Nos duele mucho, son familiares de mis hermanos, a mí me duele mucho. Y yo estaba meditando y decía, es bien difícil y yo estoy seguro que al menos mi hermana va a regresar, pero mi otro hermano no. Y me preocupaba bastante y yo me angustiaba cuando yo escuchaba cuestión de que van a mandar a fulano mengano para El Salvador, para Honduras, para Nicaragua, para México, que son deportados. A mí me entraba una angustia y yo creo que a lo mejor nosotros nos angustiamos. Pero hermanos, en el propósito y el plan de Dios, Dios supo en qué momento nosotros nacimos allá en nuestros países. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? Yo no soy sincero, antes me daba miedo migración, tanto que cuando estaba recién venido aquí, a mí me infundían miedo. Y yo le he contado que una vez iba metiéndome en un centro comercial y vi un tipo que de verde y esta es migración, dije yo salí corriendo. Y al final me di cuenta que era la seguridad del almacén. Imagínense, o sea, uno se enferma, pues. Pero hermanos, Dios tiene planes y propósitos. Dios supo por qué nosotros nacimos en nuestros países de origen, ¿sí o no? Y en el propósito del plan de Dios, Dios sabe por qué hubo guerra, por qué hubo una depresión económica. Y Dios también en su propósito sabe por qué nosotros inmigramos para acá. Lo que sí podemos saber una cosa, no sabemos cuál va a ser nuestro destino. Nosotros no sabemos si las leyes van a cambiar. Nosotros no sabemos si van a trastornar las leyes para que nosotros nos saquen de aquí. Porque le quiero decir una cosa, aunque seamos residentes legales en este país, o tengamos TPS o estemos lado, a nosotros no nos pueden dar la garantía que no nos puedan sacar de este país. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Estamos en una situación tan crítica de que en la Segunda Guerra Mundial los judíos que habían nacido en la Alemania nazi, en la Alemania que después se hizo nazi, a ellos les expropiaron de sus tierras, los sacaron de ahí. Lo vemos ahora en este caso en Venezuela, el poder que tuvo el gobierno de Chávez, el difunto Chávez, sacaba a la gente si le daba la gana pues de las tierras. En Cuba fue lo mismo, en El Salvador, espero en Dios que no se cumpla, pero en países como en Nicaragua, mucha gente tuvo que huir porque los quitaron de sus tierras. Hermanos míos, no hay nada seguro que podamos tener en esta tierra. Lo único seguro que los hijos de Dios podemos tener es que si tenemos una mansión allá en la gloria. Es lo único que podemos estar seguros. Yo estaba hablando con una persona que vende seguros y yo le digo una broma a él, mira, lo más seguro que uno tiene en la vida es la muerte. Así que dame 2, le dije. ¿Por qué razón? Porque es una realidad. ¿Qué seguridad tenemos nosotros hoy? No tenemos ninguna seguridad. Hermanos, no tenemos ni la seguridad donde nosotros movernos. ¿Se han dado cuenta ustedes últimamente que hasta en la tierra se están habiendo grandes hoyos y la gente se lo está tragando viva? ¿Se han dado cuenta de eso? Hermano, increíble. Estaba un hombre jugando golf y cuando iba a ver el hoyo 8, se lo tragó a tierra a él. ¿No dieron cuenta de la noticia? Esta semana pasada. Y el hombre gritó a los amigos y el entrevistador le dijeron, ¿y qué pasó? Yo no sé, yo iba a pegar la pelota y se abrió el hoyo en mis pies. Y un hombre que estaba durmiendo en su casa se lo tragó la tierra. Y lo más triste es que no los encuentran. El hombre del golf dice que sí, gracias a Dios lo encontraron, pero dice que son los momentos más difíciles de su vida porque no sabía para dónde iba. Hermanos míos, estamos en un mundo en el cual nuestra vida misma pende de un hilo. Pero Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y el apóstol Juan se encuentra de que ese libro estaba sellado, pero él quería que le revelaran que había ahí. Era algo que nosotros y el mundo mismo espera. Es por eso que nosotros vemos en las ciudades hoy, en diferentes partes, la mano. ¿Usted se ha dado cuenta que en muchos lugares hay una mano así, de color? No se meta, que ahí no lo están saludando. Ahí le están diciendo, le leemos el futuro. No es el 5-0 tampoco. Es una mano que está así. Y esa mano que está ahí, es porque la gente le interesa el futuro. Amados míos, la gente se va a la cabala, se va al horóscopo, se va a diferentes cosas. El futuro solo lo conoce el Señor. Y lo que el Señor nos reveló, hasta donde Él nos reveló, lo hizo con un propósito. Es por eso que nosotros, si oímos a un fulano o un mengano que dice una cosa, que recibió una revelación especial para nosotros, pongamos el mejor filtro en nuestra vida espiritual y el mejor filtro es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? A mí no me venga usted a decir, mire que el brujo mayor dijo esto, que dijo el otro. Hermanos míos, el brujo puede inventarse lo que le dé la gana.
El Señor ya sabe los tiempos y los momentos en los cuales las cosas van a suceder. Pero el apóstol Juan se encontró con un problema. Y el problema que se encontró el apóstol Juan es que él quería saber qué había en el rollo. ¿Por qué? Porque hubo un ángel, versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Hermanos míos, esta criatura alza su voz en el universo entero, alza su voz en el cielo, en la tierra, y en el versículo 3 en adelante dice la escritura: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Amados míos, hay cosas que Dios tiene estipuladas, y hay cosas las cuales nosotros tenemos que aprender. Y póngame atención, por favor, lo que le voy a decir, y los creyentes tenemos que aprender esa situación. Enfrentándonos a situaciones como la separación familiar, como las enfermedades terminales, como la muerte misma. Amados míos, Dios tiene un título, el cual el Hijo de Dios tiene que aprender a someterle y conocerlo. Dios es soberano. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? ¿Qué significa soberano? Y el presidente está por encima del Congreso. Él hace lo que él quiere. Y sabe una cosa, el ángel gritó en el universo entero, en el cielo: ¿quién es digno de abrirlo? Y dice la escritura que ni se atrevían a verlo. Es por eso, amados míos, de que dice la escritura que Juan oye esa gran voz, ese gran anuncio. Pero ¿qué pasa? No hay nadie que pueda abrirlo. Amados míos, solo Dios conoce los propósitos del mismo. Y solo Dios sabe lo que nos va a pasar y lo que nos va a suceder. Es muy difícil decírselo a una persona que está pasando en un momento de prueba. Yo le doy una recomendación: en un momento de prueba, en un momento de dificultad, el mejor consejo que yo le doy a las personas que los visitan, a esas personas, es: mejor no diga nada. Solo abrácelo y dígale: voy a estar orando por ti. Se murió el familiar de un pastor, la hermana de un amigo mío. Y es muy difícil cuando se pierde un ser querido. Pero ¿usted qué palabra le puede decir a una persona que acaba de morir, un ser querido, un familiar? ¿Qué palabra le puede decir uno a un hombre o a una mujer que acaba de perder a su hijo? Y vienen las preguntas y vienen las dudas. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Hermanos míos, no hay una prueba a la cual nosotros no podamos sobrellevar. Pero hay una realidad. Ese sello estaba marcado, ese libro estaba sellado, nadie podía abrirlo. Y esto me demuestra a mí que el único soberano que está en el cielo, en la tierra y en abajo de la tierra y por encima de la tierra se llama Dios. Aprendamos, valga la redundancia, a conocer la soberanía del Señor. Aprendamos. Y yo creo que las personas que aprenden son aquellos que van conociendo poco a poco sus propósitos. Y dice la escritura, versículo 3, léanlo conmigo: y ninguno, ¿dónde, hermanos? Ni aún mirarlo. Y esta es una cuestión bien interesante. No podían ni verlo, no podían ni mirarlo. Y por esta causa, por esta situación, el apóstol reacciona de una manera natural. ¿Qué dice el versículo 4? Alguien que lo lea, por favor. Y lloraba mucho. Ajá. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y lloraba mucho. ¿Por qué lloraba Juan? ¿Por qué lloraba Juan? Anhelaba saber. ¿Saben una cosa? Los hijos de Dios no podemos vivir el día por día. Los hijos de Dios no tenemos que afanarnos tampoco. El Hijo de Dios no se afana, pero también el Hijo de Dios llega un momento en el cual se pregunta hasta cuándo van a terminar las pruebas. Yo imagino que el apóstol Juan se puso triste, se puso adolorido, se puso muy mal, y dice la escritura, y lloraba yo mucho porque no se había dado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué lloraba él? Porque decía, yo me imagino que Juan pudo haber dicho: yo subí
al cielo, me mostraron toda la magnificencia, pero hay un libro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? A usted nunca ha estado en ese momento en el cual, no sé si cuando era niño le pasaba eso. Nunca le dijeron a usted, no te metas en ese cuarto porque ahí tenemos algo especial. Lo de Navidad especialmente, ¿verdad? Haga la prueba con sus hijos. No quiero que te metas ahí, no quiero que hables de esas cosas porque están los regalos. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Ahí se queda. Y están viendo. Y están pendientes. Es que no te lo voy a enseñar. Usted nunca ha tenido problema que pierde la llave, tiene un cofre o algo y pierde la llave. ¿Nunca le ha pasado eso? Solo a mí quizás. Porque... Ya no hablemos de ese tema, mi amor. Es que Marisol un día le perdió la llave del carro. ¿Qué se siente cuando usted, qué se siente? Dígame qué se siente. ¿Usted nunca le ha quedado las llaves de su carro dentro de su carro? ¿Cómo? Angustia, ¿qué más? Desesperación. Y usted ve la llave adentro y se queda así. El apóstol ¿quién ha tenido esa experiencia que las llaves se le quedan dentro del carro? A mí nunca. Algunos sí. A mí nunca. ¿Qué sienten? ¿Qué sintieron? ¿Ah? Te enojaste. Y después del enojo, te frustras. Y después de frustrarse, llora. Me vuelvo a enojar de saber cuánto van a cobrar. Y se enojan porque le llega el cerrajero y le dice son $150. Ay, qué duro. Hermanos míos, Juan llora, pero no llora de enojo. Juan llora de impotencia. Porque dice, el Señor me subió aquí, vi los ángeles cantar, vi los ancianos cantar, vi la magnificencia, pero hay algo que no puedo saber qué hay ahí. A él lo matan no quizá la curiosidad, sino el propósito de ese libro, porque está escrito que tiene el significado para la humanidad. Dios, si tú me subiste aquí arriba, ¿qué es lo que sucede? Yo quiero saber, yo quiero revelarle a la gente allá abajo. Y no se encuentra nadie. Pero hay un hombre el cual se acerca a Juan. Y esta es una parte muy interesante, versículo 5, por favor. Y uno de los ancianos me dijo, ¿qué le dijo? No llores. Ya no está hablando un ángel, ya no está hablando un arcángel. Se acerca un anciano. Y este anciano le toca hablar en este momento. Ya no es un poderoso ángel, no es fuerte, sino que habla una persona que ha experimentado en su propia alma el dolor que sentía Juan. La redención. El saber qué es lo que sucede. Y dice la Escritura, no llores. He aquí, ¿que quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar todo el secreto que estaba ahí. Hermanos míos, esta es una parte bien interesante. Nosotros no podemos poner a Jesús como segundo plano en nuestra iglesia. No podemos poner a Jesús como segundo plano en nuestro matrimonio. El único que ha vencido es el Señor. Y sabe usted que aún todavía en la muerte, hay esperanza para los creyentes. Yo he estado en muchos funerales de cristianos y funerales inconversos. Es bien difícil predicar en un funeral de un inconverso. Usted está con su Biblia, lo invita a un primo, un hermano del muerto, y no se da cuenta que los muertos todos son buenos. ¿Cómo? Todos muertos buenos, ¿no se da cuenta de eso usted? ¡Qué buen hombre! Y le va a regalar un montón por montones de lados, nunca pagó sus deudas, pero era bueno. Y mira, cuando uno está al frente de un féretro, de un converso, qué difícil es. ¿Qué esperanza le puede dar uno a las personas? Ahí es donde la predicación se va enfocando a la salvación de los que están ahí. Pero cuando hay un creyente que ha muerto, yo me recuerdo que fuimos al velorio de nuestro hermano Carlos Rosales, llegaron diferentes iglesias y esa iglesia se topó, estaba llena y cantábamos nosotros cantos de alabanza y la gente, ¿se ha dado cuenta usted que cuando muere un inconverso, el inconverso, la gente llora, grita, se abalanza? No hay esperanza. Pero con el creyente hay cantos de esperanza. ¿Cuál es el canto de esperanza de cuando muere un creyente? ¿Cuál es? Más allá del sol. ¿Cómo? Cuando allá se pase lista. Y ese canto espero en Dios que lo cantemos, ¿verdad?
¿A quién quiere que le canten ese canto? Si se van a morir, hermanos, también. Igual que yo. Pero que feo, cántame la golondrina, muchachos. Hermanos míos, y cuando alguien se muere, hay esperanza. El apóstol Juan se da cuenta que el único que venció, el único que puede abrir el sello, porque el anciano lo dice, porque el anciano le toca comunicar a Juan esa experiencia bonita de que no todo está perdido en el universo. Y hermano y hermana, no todo está perdido en nuestras vidas. No todo está acabado. Todavía no se va a extinguir la humanidad. Por favor, seamos objetivos cuando veamos programas educativos o programas de ciencia, la cual dicen la tierra después de los seres humanos. No, hermano, no existe eso en la palabra de Dios. No existe eso. El Señor tiene un propósito para la humanidad. Y el único que nos puede revelar a nosotros, a darnos paz en nuestro corazón, quitar ese obstáculo, es aquel que venció en la cruz de Calvario. Hermanos, Cristo Jesús venció. Y venció como un cordero. Y dice la Escritura, he aquí que el león de la tribu de Judá. Fíjense que se llama el león de la tribu de Judá a una referencia muy clara de Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento. Busquen por favor Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Y Jesucristo venció en la cruz. Él ha vencido. Nosotros estamos haciendo un drama. Y ese drama me gustaría que vinieran a verlo. No lo voy a contar. Pero representa que sí hubo una victoria. Hermanos míos, el gran obstáculo que tiene el ser humano es el futuro. El gran obstáculo que tiene el ser humano es la muerte misma. Pero el único que derramó su sangre, el único que quitó el obstáculo, el único que ha vencido el pecado, el único que ha vencido la muerte, el único que ha vencido a Satanás, el que tiene la autoridad es el Señor. Es por eso que nosotros tenemos que creer en su palabra. Y Él es el que ha vencido. Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Alguien que lo lea, por favor. Esta es una referencia a Jesús. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Shiloh es la palabra. Sí, miren qué interesante, hermanos. El profeta de Jehová, ¿cómo dice? El león del tribu de Judá. Léemelo otra vez, por favor. Sí. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga a Shiloh. El Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. Y a Él se congregarán los pueblos. Hermanos, Cristo Jesús vino a la tierra a quitar el conflicto entre la humanidad y Dios mismo. ¿Sabe usted que nosotros tenemos un conflicto con Dios? Todos nosotros tenemos un conflicto con Dios. Tuvimos un conflicto con Dios. Los que hemos sido redimidos, tuvimos. Y tuvimos un conflicto con Dios. Usted me va a decir, pero yo nunca he ofendido a Dios. Sí, usted nunca ha ofendido a Dios, puede pensar, pero sí hemos ofendido a Dios con nuestros pensamientos, con nuestros pecados. Cristo Jesús, dándose cuenta que el hombre había fallado, dándose cuenta que Dios le mandó las normas, las reglas para poder llevarse bien en la tierra, siguen rompiendo las reglas, manda profetas, como manda a hombres, manda a mujeres a representar cómo tienen que comportarse, siguen rompiendo las reglas, siguen rompiendo las situaciones, así que el Señor arregla las cosas por sí mismo y viene como un cordero. Hermanos míos, vamos otra vez a Apocalipsis. Cristo Jesús había logrado la victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Y bien interesante los títulos que le dan. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, o sea, el descendiente de la realeza de David, la cual debe tener su origen. Eso se encuentra en Mateo capítulo 41, Mateo capítulo 22, versículos 41 y 45. Búsquelo por favor. Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45. El que venció la muerte se llama Cristo Jesús. Yo le estaba
contando a los hermanos que estaba escuchando un sermón, el día viernes le estaba contando eso. Y es que han habido 3 o 4 hombres, los cuales, bueno, habían dicho que el último presidente que acaba de morir, Hugo Chávez, lo embalsamaran. ¿Sabe qué es el embalsamado? Yo estaba leyendo qué es el embalsamado. El embalsamado es un proceso bien difícil. Le inyectan, después de preparar el cuerpo, le inyectan no sé qué líquido y hasta le inyectan hasta alcohol para poder preservarlo. Hay 3 o 4 presidentes o líderes que han embalsamado a nivel mundial. Uno fue Lenin, allá en Rusia. El otro fue Stalin. El otro fue Mao Zedong, en China. Y hubo un presidente, John F. Kennedy. ¿Saben ustedes que John F. Kennedy había sido embalsamado? Y saben ustedes que cuando embalsaman a la persona es porque lo tienen como un objeto de liderazgo. Y el que le embalsaman, es increíble cómo es el proceso de embalsamado. Lo tienen, fíjense que le arreglan el cabello porque el pelo se le cae. Le ponen peluquita, lo arreglan bien bonito, le ponen barbita con pegamento y lo tienen que sumergir en alcohol cada cierto tiempo, el cuerpo. Y uno de los hombres que embalsamaron, que son un gran símbolo del movimiento comunista, fue Lenin. Y cuenta un pastor que fue con su esposa a una campaña a Rusia, cuando ya la Unión Soviética se había desintegrado, y cuenta él en su predicación de que con su esposa fueron a la tumba de Lenin, porque una de las atracciones de ir a Moscú es ver la tumba de Lenin, el simbolismo del socialismo, del comunismo. Así que viene y se acerca, y dice que se van, y hay fila de gente que viaja solamente a ver la tumba de Lenin. Pero la esposa de él se acercó y no puede hablar nada, solo puede ver el cuerpo y se retira. Y dice el logo ahí, el símbolo, las letras, este es el hombre que cambió el mundo, el líder de líderes, que cambió la historia de la humanidad. Miren, interesante. Pero la esposa del pastor se acercó, ya una anciana, y dijo unas palabras en ruso. Sí, pero Cristo resucitó. Y se regresó. Hermanos míos, en 30, 40 años, el pensamiento de Lenin puede cambiar. El de Marx también. Pero Jesucristo lleva 2000 años y sigue transformando vidas en el corazón del individuo. Es por eso que nosotros creemos no en un líder muerto, sino en un líder el cual vive y tiene la autoridad de romper el sello. ¿Qué pasaría si yo me muriera como pastor de esta iglesia? Pues me muero. Me velan. No, me embalsamado. No, yo quiero que me entierren. Que agarren mi cuerpo y lo metan en las cenizas allá al río Salguate. Me embalsaman. No, está loco cuando me embalsamar. Gerardo. Hermanos míos, a las pirañas de la otra, amén, hermana. Hermanos, si yo me muero, me voy con la esperanza de que un día Cristo va a venir por mi cuerpo en la resurrección. Pero la iglesia de Cristo continúa. La iglesia avanza. Es por eso que nosotros no ponemos una mirada en los hombres, sino que ponemos una mirada en Cristo, porque Él es el que ha vencido. Hermana. Hermanos. Sí. Y ahí vienen las momias. Ellos tienen un tratamiento de embalsamado. Solo que el embalsamado de ellos es más antiguo, pero se preserva la carne de ellos. Al menos el pellejo. Sí, porque dicen que Hugo Chávez fue embalsamado en Egipto. En Egipto. ¿Y cuándo se lo llevaron? Hermanos, pero ahí puede estar Hugo Chávez, pero Hugo Chávez no puede hacer nada. Y saben ustedes que ocupan símbolos. Yo respeto mucho la muerte de una persona. Se murió por sus familiares. Pero no pueden hacer nada. ¿Qué pueden hacer? Mire, ya que ser realista. Uno puede decir, yo que cuando me esté muriendo, por favor, Marisol, quisiera que llegaran los de grupos de música a tocar ese día. Quiero que el hermano fulano dé un discurso. Quiero que por favor las niñas se vistan de rosado. Y quiero por favor que me pongan en una capilla en la cual hayan muchas rosas. Y Marisol, sí, mi amor, sí. Se muere el pastor Raúl. Vaya, en la casa donde está. Niña, póngase allí, vámonos más. Y uno de muerto, ¿qué puede pedir usted? ¿Sí o no? Es ahí el testamento, pero aún todavía ponen abogados y cambian el testamento. En el caso de Cristo Jesús, usted va a la tumba de Lenin, ahí está.
Usted va a la tumba de Stalin, ahí está. Usted va a la tumba de Chávez, ahí está. A la de Simón Bolívar, ahí está. ¿A la de quién? A la de Mao Tse-tung, en China, ahí está. Pero usted va a Mao Tse-tung. Pero usted va a la tumba donde Cristo lo pusieron y está vacío. ¿Ah? Él venció. Por eso el anciano se acerca y le dice, ya no llores más. Hay alguien que venció. Y saben una cosa, uno tiene que ser listo y se va con los vencedores. ¿A quién le gusta irse con los perdedores? No, sea sincero. A mí me gusta ir con le metieron 20 goles, pero sí me gusta ir con él, me cae mal allá. En mi país dicen, recordemos a la super selecta del 82, selecta honorífica. Fuimos al mundial y yo siempre les escribo, ajá, por los 10 goles que nos metieron ahí en el mundial. ¿Qué les vamos a celebrar? Denle palos. No le celebren. O usted celebra a sus hijos porque ayer, mira. Solo F's tengo. De fantástico. Una vez en este país le pudieron haber metido gol. F de fantástico, dice el niño. Hijo, te felicito. Tenés solo F's. ¿Qué le dice uno? Aviva. ¿Cómo es posible que saca solo F's? No es verdad que usted se va con el ganador o con el perdedor. ¿Ah? Uno se va con el ganador y el que ha ganado, el que ha vencido es Cristo Jesús. Los profetas murieron, los reyes murieron, los hombres de Dios murieron. Pero al vencer Jesucristo a Satanás y llevar completa la ira de Dios, Cristo ciertamente demostró ser un león, hermanos. Y en este mundo, en esta tierra, se necesitan hombres los cuales reconozcamos que nosotros delante del mundo, delante de los problemas, no somos nada. Señor, ayúdame. A mí me fascina bastante cuando ya uno topa y ya no puede hacer nada más. La mano de Dios se va moviendo ahí. Yo he tenido que visitar gente que está en la cárcel. Y cuando estoy visitándoles solamente les digo al final, puedes poner al abogado que vos querrás. Podés hacer lo que tú quieras. Pero el único que te va a sacar es el Señor. Arrepentirte. Prometé lo que estás cumpliendo, cumplir lo que estás prometiendo, y Dios te va a sacar. ¿Qué dice Mateo capítulo 22, versículo 41 y 45? Por favor, léamelo. Sí. Amén. Mire qué interesante. De David venía el linaje. Recordemos una parte muy importante. En la Biblia habla acerca de la kenosis. La kenosis es la manifestación de Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo vino a esta tierra 100% Dios. Pero Jesucristo también fue 100% hombre. Es por eso que cuando Juan ve, vámonos otra vez a Apocalipsis, Juan se da cuenta que no hay nadie en el universo. No están los científicos, los cuales les puedan dar la solución a la muerte. Ahí están hablando de que ya encontraron la clave para poder regenerar la vejez. De ahí vienen y se van inventando y dicen, oh sí, para regenerar la vejez. Y ahí venden pomadas, ¿sí o no?, en la televisión. Señora, señor, detenga la vejez. Cómprese crema de caracol. Y ahí viene con chanaca. Y vienen las personas y compran. Y después dicen, por favor, cómprese la super, ¿cómo se llama? Yeso. Yo conozco una persona que compró esa cosa de yeso. Hermanos míos, uno se puede poner lo que quiera, pero no podemos detener una realidad y una maldición. La muerte es una realidad. ¿Se acuerdan ustedes de Michael Jackson? ¿Se acuerdan ustedes de Liz Taylor? Todos están muriendo. No hay solución para una maldición como la muerte. Pero sí, alguien pudo romper la muerte. Y ese es el Señor.
Y la escritura dice, busquen por favor el versículo 6 de Apocalipsis, capítulo 5, y dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero. Pues yo no entiendo, va a decir usted, ¿cómo es posible que primero dice que es un león y de Juan alza los ojos y ve que es un cordero? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Acaso se cambió todo? No, es que recuerde que el anciano le dice, alguien ha vencido, el que ha vencido es el león de Judá. En pocas palabras, con la voracidad que a Satanás le quitó la autoridad de la muerte, con la voracidad como un león donde lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo llegó a la cruz como un cordero. ¿Por qué simboliza el cordero? Fíjense ustedes que hay algo bien interesante. En el Antiguo Testamento es el simbolismo de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Era la sombra de lo que iba a devenir. Amados míos, en el Antiguo Testamento el Señor le había ordenado a Israel y le había dicho, para que el ángel de la muerte no toque tu morada, sacrifica un cordero, un corderito, y mancha los linderes de la puerta, para que el ángel de la muerte pase por alto. De ahí viene la palabra Pascua. Pasaje, la palabra en hebreo, la cual significa pasar por alto. Un corderito. ¿Y sabe cómo hacían después, después conforme fue a la orden de la ley? Que todos los años, cada familia tenía que agarrar un corderito. Y le voy a explicar cómo era el proceso de sacrificio del corderito. 4 días antes del sacrificio, usted llevaba el corderito a su casa y lo tenía dentro de su casa, para que el corderito se amansara, para que el corderito agarrara confianza, para que el corderito se encariñara de usted. Y al 5.º día, chicharrón al pobre cordero. Jesucristo, con toda la autoridad del Padre, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. Anduvo enseñando, predicó, y cuando fue entregado, dice su palabra, que no abrió su boca. Esa es una muestra de un cordero. ¿Saben ustedes que la noche que el Señor Jesús fue entregado, dice la palabra de Dios, que llegaron con palos, llegaron con fuego, y dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ustedes saben la historia, ¿verdad? La vamos a ver en Semana Santa. Se acerca Judas, le da el beso y lo entrega. Y el Señor no hizo ni una fuerza. Vino Pedro, sacó la espada, le cortó la oreja. ¿A quién? ¿A quién le cortó la oreja? ¿Cómo se llamaba? Abraham, Moisés, este Salomón que tiene pena de hablar. Habla, hombre. A Malco. Y a Malco lo dejó Sin oreja. ¿Cómo dicen en Colombia, hermano Jefferson? Cuando le cortan a uno un brazo. Mocho. Quedó mocho de la oreja. Cuto, no, hombre, cuto es de la mano, hombre. Le cortó. ¿Y usted cree que ese filazo no iba para la cabeza? Yo creo que ese soldado, cuando vio en medio de la fogata y todo, que venía Pedro, apenas pudo haber esquivado y sale, agarró la oreja. Le corta la oreja y el Señor, mire cómo es el Señor de bueno. Hermanos, iban a buscarlo como un ladrón. Se agacha, agarra la oreja. Y un predicador lo describe muy bonito porque dice, agarra la oreja, la limpia, la sacude, se la pone, al revés te la puse, la voy a poner y te la arregla. Y después dice, aquí estoy. ¿Sabe usted que el Señor pudo haber mandado una legión de ángeles? Una legión de ángeles comprende de 6,000 a 7,000 soldados. ¿Sabe usted que solo un ángel mató a miles de israelitas una sola tarde? Ahora viene usted una legión de ángeles. ¿Ah? El Señor que dijo a la tormenta, al viento, detente, cálmate. Hermanos míos, ese Señor, como un corderito,
extendió sus manos. Lo llevaron. Mire, hermanos, usted supiera cómo es el sacrificio de un cordero. El sacrificio de un cordero es lo más terrible que se puede ver. Un corderito que no hace nada. Está bien cuando un caballo se porta mal. ¿Usted se da cuenta que hay caballos que se portan mal, sí o no? ¿Quién se ha criado en zonas donde hay caballos y todo eso? También les da pena decirlo, no se preocupen, yo sé. ¿Qué hacen con el caballo o el animal que es rebelde? ¿Qué es lo que hacen? Le celebran. ¿Cómo? ¿Al caballo? No, hombre, el caballo no le come. No. ¿Saben ustedes de que una de las formas que hacen para poder amansar a los caballos es que a mí me han contado que lo que agarran al animal es toparlo al cerco, así es el término? Lo topan al cerco, lo amarran del cabestro, ¿qué? Lo dominan con fuerza, lo topan al cerco y lo que hacen con el animal es no darle agua ni comida. Pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, ya está, porque espuma sacan. Así somos muchos de nosotros, incluyéndome a mí. Son muchas veces muy fuertes. Hasta espuma por la boca le sale a uno. Y ahí donde uno tiene que reconocer que eso no es lo que Dios quiere, tiene que humillarse y pedir perdón. ¿O no es así, hermano? A mí me ha pasado. Y después uno dice, ¿qué dije? Y a uno tiene que bajar. Dios no quiere que actuemos así, pero a veces la carne se antepone. Y a mí me pasa y Dios nos ayude. Y cuando topan al caballo al cerco, el caballo, después de 3, 4 días que no come ni bebe de agua, ¿qué es lo que hace? Se pone mal. En el caso del corderito no es así. El corderito, ahí está. Lo llevan caminando, porque ya estuvo 4 días con ellos en la casa. Y el corderito quizás no piensa, ¿verdad? Pero yo me imagino, a pasear me llevan ahorita, qué bonito. Y no saben que a darle muerte. Y lo agarran al pobre animal. Y lo primero que hacen es, amarran, así le abren las patas. Y le empiezan a cortar y la sangre cae en un tazón, le abren, le sacan todas las vísceras, la ponen en el altar de sacrificio, donde está el fuego, y empiezan a despedazar al pobre cordero. ¿Sabe usted que una de las cosas más terribles es que el animal muere estando consciente? Eso es un degollamiento. ¿Usted nunca ha ido a un matadero? Le invito a que vaya, creo que hay uno en Manazas. ¿Cómo? ¿Los matan vivos? Claro, es lógico, hermano. Todavía lo repite. Te la paso hoy, viejo. Porque quiero ser manso. Hoy quiero ser manso. Queremos ser mansos. Pero no es todo funny. El asunto es que viene, agarran al animal. Y mire, hermano, fíjense que, yo no sé si ustedes les he contado, pero yo estaba viendo ahí algo de cómo las hienas matan a sus presas. Se las comen vivas, igual que los lobos. Los lobos se comen vivos a sus presas. Las hienas son otras. El animal está gritando y ya le comieron la mitad del cuerpo. Y muchas veces así es el pecado, fíjese. Porque lo que el Señor sufrió fue todo lo que nosotros teníamos que haber pagado en la cruz de Calvario. ¿Sabe usted que la mentira es pecado? ¿Sí o no? El odio es pecado. El maldecir es pecado. El desear lo que no es nuestro es pecado. ¿Y sabe usted que se paga con pena de muerte? ¿Sabe usted de que hay países los cuales imponen la pena de muerte? Y yo le voy a dar mi punto de vista personal con referente a la pena de muerte. La pena de muerte no en vano Dios la puso. Porque el ser humano llega un momento que no tiene piedad sobre otro ser humano. Qué pena que en Maryland están quitando la pena de muerte. En la India, una persona que viola a otra persona, están poniendo la pena de muerte. Hubo 8 hombres los cuales agarraron a una estudiante y la violaron en frente de su novio. Y aparte de eso, la golpearon y al hombre lo aventaron desde el autobús y a ella desnuda. La mujer murió como 3, 4 días después, una estudiante. ¿Usted le gustaría que le hicieran eso a su hija? El día de antier a un hombre turista que fue a la India con su esposa, se metieron 4 o 5 hombres y la violaron enfrente de él. Y le robaron su computadora.
¿Te gustaría que te hicieran eso? ¿Qué dice uno? Si yo no tuviera en mis manos lo matara. Ese es el resultado del pecado. La paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, puso su cuerpo en lugar mío. ¿Usted cree que no es digno? Y Él no murió solo por mí, murió por ti, murió por ti, por ti, por ti, por todos los que estamos aquí. Yo tengo una pregunta. ¿Usted ha pecado alguna vez? Levante su mano si ha pecado. Sea sincero. Ok. Pongamos, no voy a ponerle nivel al pecado porque todo es pecado. Pero aquel pecado que nos avergüenza muchísimo. Pecados muy vergonzosos que nunca lo vamos a decir a nadie. Pecados pero tan vergonzosos que hasta recordarnos ahorita nos da gran pena. Ahora sí, imagínense que el Señor dijo, yo me pongo en lugar de Él y el acta de deuda, como dice, el acta de lo que a mí me hacía falta, o sea, de lo que yo le debía al Señor, de lo que a Dios yo había ofendido. El Señor Jesús vino y dijo, esa deuda de Raúl, ponlo a mi cuenta. ¿Cree que no es digno el Cordero? Y nosotros venimos fácilmente, nos acercamos a una iglesia, lloramos, el Espíritu Santo nos toca y decimos, sí, yo lo recibo, y todo lo malo que hemos hecho. Claro, pedirle perdón, arrepentirnos, pero lo lógico era pagarlo. Espero que se llama gracia. Y el Señor Jesús sufrió latigazos, humillación. Cuando estemos en la campaña de Semana Santa, vamos a dar una descripción acerca de eso. Y dice la Escritura, vámonos al versículo de Apocalipsis porque con esto termino. Él es digno, hermanos. Y dice la Escritura, y estaba en pie un cordero como inmolado, o sea que ya había sido sacrificado. Pero lo glorioso de este versículo es que había sido inmolado, pero estaba ¿en qué? En pie. O sea, había sido sacrificado, pero estaba en pie. Estaba en pie, no estaba muerto. Estaba en pie. Y mira lo que dice, que tenía 7 cuernos. Los 7 cuernos representan como autoridad. Representan como el león, fuerza, autoridad, poder. Y el único que fue digno de abrir el sello es el Señor, porque dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hoy que tanta vuelta que están hablando, cuando muere uno de estos líderes religiosos, le dan a ellos un sello especial. Un sello, es un anillo. Al morir se va a renunciar, agarran ese anillo y lo quiebran. Para que no dupliquen, para que no hagan más actas. El Cordero viene y toma el libro. Él es el que tiene la autoridad sobre la muerte, sobre Satanás. Porque el mundo, el universo entero es maldito por el pecado. Agarra el sello, agarra el libro y lo que hace es abrirlo. ¿Sabes una cosa? Quizás no tengas millones de dólares en tu cuenta, pero tiene cosas. Quizás no visites los mejores doctores, pero Dios te puede dar salud. ¿Sabes qué? Quizás posiblemente no llegas a viajar alrededor del mundo, pero Dios te ha revelado cosas las cuales ni los más sabios ni los más inteligentes por sí mismos pueden encontrarlo. Porque el Cordero agarró el libro y en las próximas semanas nos va a revelar qué es lo que viene a esta tierra. Amados míos, y si nosotros somos listos y aprendemos, vamos a entender que hay cosas en la vida que no son tan importantes como lo que viene para este mundo. Quiero que nos pongamos en pie, vamos a orar. Y yo tengo una pregunta y termino con esto. ¿Por qué esperamos de otros y no del que tiene autoridad y poder? Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, el Cordero, el inmolado, el digno,